Creo que todavía continúa en discusión el problema grave de nuestras carreteras. Porque es un problema grave lo que sucede en nuestras carreteras. O sea, se ha hecho súper común aquella frase de están bañadas de sangre, ¿no? Por eso es que estamos aquí hoy con un especialista que es Luis Alberto Martel, para que nos ayude a ver si es que hay solución al tema o es que debemos estar resignados a vivir así. O sea, ¿estamos resignados a vivir con nuestras carreteras bañadas de sangre? Frase que se repite permanentemente por la cantidad de accidentes, no solamente en el sector urbano, sino en el transporte interprovincial, ¿no? No solamente por lo sucedido en Pasamayo. Ayer conversábamos con especialistas y se lo voy a preguntar a nuestro invitado. En otras rutas del Perú, el problema es tan o más complicado como este. Luis Alberto, bienvenido, un gusto saludarte. Gracias, José, un gusto estar contigo. Y bueno, estamos en el medio de un vorágine de crisis y si no hubiera pasado anteriormente lo del Cerro San Cristóbal y últimamente lo de Pasamayo, todos los responsables de estas políticas de Estado en el sector de transportes y comunicaciones que he dicho, ese paso no existen. No tenemos política de Estado en el Perú. No hay política en el sector de transporte. En el acuerdo nacional hubieron algunos indicios de generar unas hojas de rutas sobre algunos aspectos generales sobre transporte y comunicaciones, pero no tenemos política de gestión pública a partir de la fecha. Ese es un buen tema para iniciar la conversación. Me estaba Luis Alberto, tengo que irme al corte porque ya me dieron 9 de la mañana con 15 minutos y yo voy a empezar a preguntarte. Hay algo que muchos aplaudimos el 28 de julio último, ¿no es cierto? Y dijimos, la autoridad autónoma, por fin, no hay 20 autoridades del transporte, va a haber una sola que se va a dedicar al tema. Qué bueno que esto exista. ¿Se ha dado algún paso, medio paso, un cuarto de paso? ¿Hay un pie adelante? Nos lo cuentas tras venir del corte. 9 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos. Estamos hablando del problema del transporte en nuestro país. No se mueva, esto es Exitosa. Son las 9. Que no se hace absolutamente nada. Como decías, en julio del año pasado nos sentimos bastante contentos algunas personas que venimos impulsando más de 20 años la creación de una autoridad, realmente autoridad estructurada, con visión de futuro, que pueda planificar el desarrollo para los futuros 100 años de la megalópolis de Lima y Callao. Y eso significaba incluir, por decirte, la isla San Lorenzo, incluir el puerto del Callao, incluir el aeropuerto internacional, porque es un tema no solo de desarrollo, sino es de competencia internacional, es un lab, es de estrategia política nacional. Pero nos sorprendimos cuando este proyecto, presentado al Congreso por el presidente de la República, obviamente alcanzado por el ministro de Transporte y a él por sus asesores, era un poco amorfo, porque solo hablaba de transporte. Y es preocupante que el presidente dijo, vamos a solucionar los problemas de tránsito. Pero en el contenido del proyecto no había nada de tránsito. Bueno, de repente no tiene idea el presidente de la República que transporte y tránsito son cosas distintas. Y para que el público entienda, todo el problema de transporte y tránsito es movilidad urbana. ¿Y qué es movilidad urbana? Todas las actividades que nosotros hacemos desde que salimos a nuestra casa y llegamos a nuestro centro de trabajo, diversión, desarrollo, incluido caminar, ¿no? Entonces por eso están las ciclovías, las zonas caminales. Entonces, todo lo que es circulación es tránsito. El semáforo, la señalización, las intersecciones, todo el problema del caos de congestión vehicular es debido al tránsito. Entonces, ¿cómo en un proyecto tan importante que debería ser un proyecto estructural no estaba el tema de tránsito? Bueno. Pero se supone que ese proyecto lo tendría que haber ejecutado el entonces ministro de Transporte Martín Vizcarra, ¿no es cierto? El anteproyecto fue elaborado en su gestión, pero fue presentado por el actual ministro Yufra. Sí, pero lo debe haber trabajado él. No me imagino, no me quiero pensar que hay un proyecto que lo trabajas en 24 horas, ¿no? En todo caso, el equipo que lo trabajó sigue en el ministerio hasta ahora. Y bueno, habrá una... Pero lo más gracioso es que a presión de nuestra institución, el Grupo Envía y otras series de instituciones, el ministro se presenta al Congreso posteriormente, en el mes de septiembre, y rectifica el proyecto y dice... La creación de la Autoridad de Transporte Urbano en su primera etapa planificará y coordinará el transporte público urbano, gestionará las nuevas grandes infraestructuras viales. En su segunda etapa asumirá funciones en tránsito vial, transporte, carga y movilidad sostenible no motorizada. El proyecto de ley ha sido remitido al Congreso de la República el pasado 28 de julio. Este es un documento que lo presentó el ministro desde entonces... Pero, o sea, al proyecto de ley presentado le aducen... Se le hizo arreglos, digamos. Ajá, claro. Y a partir de eso, la Comisión de Transportes, por un lado, y el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Transporte Terrestre, generan una serie de reuniones, entre comillas, amplias,
para que todos los sectores opinen sobre el anteproyecto. Obviamente no fueron amplias, fueron focalizadas. El ministerio por su parte invitó a sus amigos, el Congreso, bueno, invitó mayor parte de instituciones, donde estaba la Municipalidad de Lima, la Municipal del Callao, y hubo un claro y rotundo oposición de la Municipal Presidencial del Callao. Pero ¿cuál es lo más grave? El tema es que el proyecto ahora está ya en la Comisión de Constitución, con a aprobación. Pero igual, la gestión de tránsito la delegan nuevamente, la ponen con minúscula y la ponen como algo que no es gravitante. Entonces la pregunta es, ¿quién va a solucionar las congestiones de todos los días en todas las vías de Lima y Callao si no hablamos de gestión de tránsito? ¿Quién va a hacer algún tipo de docencia, de capacitación, de orientación a los malos conductores, porque también hay los buenos, para que respeten las normas de tránsito? ¿Quién va a sensibilizar a la población y decirles cuáles son las normas de conducta para que tengan un adecuado comportamiento para la sociedad y para con nosotros mismos? Si la gestión de tránsito, que es el elemento fundamental de la norma, no está realmente condensada. Y lo que es más grave, es una nueva institución, es una nueva estructura de institución, se sobreentiende que deben estar los elementos más calificados, la gente más idónea y más propicia para generar una nueva estructura con una proyección. Pero sin embargo, ya se están peleando o se están nominando quienes la quieren presidir. Hay grupos interesados en ver un negocio más. O sea, la Autoridad de Lima y Callao, como pensábamos y habíamos peleado muchos especialistas e instituciones privadas fundamentalmente, era una salvación porque de raíz, de estructura, se iba a cambiar un mal endémico de la sociedad, que es el sector transportes y comunicaciones. Pero no. O sea, va a ser otra pieza con su presupuesto, con sus intenciones bastante más mercantiles y comerciales, y la solución al país, a los problemas diarios, ¿quién lo va a hacer? O sea, hay que pasar unos 10 años para que después la gente diga, no, hay que cambiar la Autoridad de Transporte Urbano porque fue mal concebida. Entonces, eso es algo bien delicado, y desde acá hago un llamado pues a los congresistas, a sus asesores. O sea, ¿me quieres decir, Luis Alberto, que ese proyecto de ley, que luego ha sido modificado por el ministro Yufra, en vez de significar una solución a tener una sola autoridad autónoma, va a ser un instrumento más de negociaciones? Por supuesto, como está concebido, sí. Porque mira, el problema de transporte entre Lima y Callao solamente es la ruta de interconexión. La ruta del Callao, que la autorizaba el Callao, y la ruta de Lima, que la autorizaba el Callao, y siempre se peleaban los alcaldes. Sí. Son rutas. La ley autoriza al Ministerio de Transportes y Comunicaciones solo con un decreto a solucionar ese problema. O sea, no necesita tener una autoridad. Dice, bueno, Lima y Callao, este es mi planteamiento, y los dos se ponen de acuerdo, se acabó el problema. Tantas rutas le doy al Callao, tantas rutas le doy a Lima, y se acabó el problema. El otro tema es ver cómo desarrolla el tema del tren eléctrico, la línea 2. No sabemos cuánto nos va a costar el destrave. Hablamos de destrave, pero ¿y quién sabe cuánto nos va a costar ese destrave? ¿Cuánto más al erario peruano la línea 2, la más cara del mundo, si no es posible, porque el canal de Panamá cuesta más barato? Sí, exacto. ¿No? Entonces, ¿a dónde vemos? Se habla de destrave. ¿Sabemos qué va a pasar con el aeropuerto de Chincheros? ¿Cuánto va a costar esas negociaciones que se están pasando? ¿Sabe el público qué hay atrás de eso? No, entonces hay cosas medias raras que nos hace pensar que el ministerio sigue como fue siempre. El ministro Yufra probablemente sea ratificado en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Parece que él va a continuar, no va a haber una modificación ahí. Entonces tendrá que ponerle ojo a todos estos temas. Luis Alberto, la gente, tras lo ocurrido en el Pasamayo, nuevamente ha empezado a encender la luz roja de la seguridad en nuestras carreteras, ¿no es cierto? Se habla de medidas de protección, de vallas, se habla y se dice, lo dijo el propio ministro Yufra, en los contratos de las concesiones no se habla de seguridad, o sea, las empresas privadas que concesionan las vías no tienen ninguna obligación de ver el tema de seguridad en la vía, lo cual asombró a todo el mundo. Dijeron, ¿cómo? Entonces, ¿quién lo hace? Ellos no lo hace la empresa privada y tampoco lo puede hacer el Estado. ¿Quién protege la vía de quienes van en el transporte interprovincial, por ejemplo, Luis Alberto? En ese tema también pasó algo como lato. En el mes de julio recién aprobaron el Plan Nacional de Seguridad Vial al 2025, que estaba guardado. Recién lo aprobaron. Y posteriormente el ministro salió en la foto a decir que va a haber un nuevo... No era un cambio de actitud, ya era otro eslogan, un eslogan de 5 millones de soles en muchos medios para lanzar al Consejo Nacional de Seguridad. Entonces dijimos, bueno, hay responsabilidad, nos parece bien, estaban apuntando eso, pero simplemente el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que reúne a más de 5 ministerios, a los ministros que participamos en su creación en 1986, debe tener un nivel bastante importante dentro de la estructura del Estado, porque tiene que hacer las políticas nacionales de seguridad vial. Y es una instancia de línea.
Es una instancia que tiene interferencias con la Dirección General de Transporte Terrestre, con la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles y con Provías Nacional. O sea, el ente rector, el ente que debe generar las políticas nacionales, coordinarlos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Educación, no tiene el nivel. Debe ser una agencia internacional y depender de la oficina del primer ministro para que tenga un nivel equivalente y pueda hacer las políticas nacionales. Pero todo no hace suponer que esa chamba es del Ministerio de Transportes. Claro. O sea, así fue creada en el 86, fue concebida, pero vemos que el Ministerio de Salud hace campañas más efectivas, por decirte, a nivel nacional sobre el tema de seguridad vial. La policía hace lo suyo, pero si el Consejo es uno y tiene un líder, un jefe, digamos así, debe coordinar todas las políticas para que estos esfuerzos aislados se puedan centralizar. Mira lo que ha pasado con el accidente. Los policías, los bomberos, la marina, todo el mundo fue corriendo a salvar, ¿no es cierto?, a rescatar, que es algo que es importante, pero por su lado. Eso debió ser dirigido y coordinado por el Consejo Nacional y articularlo. ¿A dónde voy? El Consejo tiene que ser empoderado, tiene que estar compuesto o fortalecido con técnicos especialistas, porque la seguridad no es un juego, no deben estar los amigos ni los primos conocidos en cargos importantes y deben nutrirse a nivel internacional. O sea, también ese es un instrumento de pagar favores a los amigos. Pero si tú te acuerdas, el Sindicato de Transportes y Comunicaciones hace unos meses tomó el despacho del ministro. Lo tomó, salió, ni un sindicato toma, y tomó y declaró, entre otras cosas, que los sueldos en el ministerio oscilaban entre los 10.000 y 15.000 soles. Y de muchas personas que no tenían la manera de expresar. Entonces, ¿a dónde voy? Yo creo que todos necesitamos trabajar, pero zapateros a tus zapatos. O sea, tú tienes que ir a tu especialización, para lo que te has preparado, para lo que fuiste, para lo que has desarrollado como experiencia, para que contribuyas a la sociedad, no para que vivas de la sociedad. Entonces, estos problemas son endémicos y mira, no dan una corrección adecuada. Toda esta crisis política que se ha generado ha creado una desconfianza en el presidente, lamentablemente. Y si lo trasladamos al sector, el tema de los accidentes se van a seguir incrementando. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de ley en el Congreso presentado por la bancada mayoritaria que quiere autorizar la circulación de los vans, de los vehículos, de las camionetas, en las vías públicas a nivel nacional, en las carreteras. En las carreteras. Eso es un riesgo. Eso es un riesgo del que hay que hablar. Yo voy a entrar en el siguiente bloque con eso, señor Martel, con este tema, porque ya creo que nos estamos pasando de inexpertos o de querer cegarnos o de no ver lo que pasa en nuestras carreteras. ¿Se imaginan un accidente vehicular con una minivan en una carretera a 110 o a 100? Esa es muerte segura, pues. Es muerte segura y vamos a seguir lamentando más muertes en nuestro país. Hay que tomar conciencia de las decisiones que se están haciendo. Yo voy a preguntar si Luis Alberto Martel sabe por qué se van a tomar decisiones de esta naturaleza. ¿Por qué se decide tomar decisiones de este tipo? Pero yo quería una respuesta frente a lo que había preguntado. Entonces, ¿quién vela por la seguridad de las personas de los viajes interprovinciales? ¿A quién hay que reclamarle porque no existen vallas de seguridad? ¿A quién hay que reclamarle porque las curvas están técnicamente mal hechas? ¿A quién hay que reclamarle porque nuestras pistas se siguen tiñendo de sangre? ¿A quién? Si no puede ser la concesionaria y el Estado tampoco puede porque la concesionaria no quiere. ¿A quién le reclamamos? El órgano responsable es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a nivel nacional. Él tiene que coordinar toda la supervisión de todas las concesiones con Ocitran, por ejemplo. Por un lado, y tiene que ver que su órgano de control y fiscalización, que es la Sutran, que ha venido muy golpeada, mal a menos, tiene que ver cómo coordina políticas nacionales de fiscalización de control previas, antes que los vehículos salgan de sus terminales, si hay terminales. Porque la Victoria se haga acumular los terminales y no tenemos terminales centralizados, que también es responsable de la gestión municipal metropolitana. Entonces, esa dispersión de autoridades, de criterios, de buenas intenciones, en el mejor de los casos, se pensó que iba a ser centralizada a través de la Autoridad de Transporte Urbano. No, simplemente se van a agarrar cuotas de poder de cada lado y cuotas de amigos que van a conformar una nueva autoridad y la fiesta sigue, ¿no? Y cuando hay otro accidente o cuando la parálisis del congestionamiento vial en Lima y Callao sea peor, porque no hemos sumado mototaxis ni motos lineales, porque eso es mayor todavía. Si tenemos 250.000 taxis, si tenemos 200.000 motos se han vendido en el Perú en este último año, ¿no? Y tenemos los motores, imagínate, ya pues tendremos que volar, ponernos alas, porque ya no se va a poder circular por las vías.